Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo preparados para tener un estudio bíblico. Hoy es sábado 4 de noviembre y como todos los sábados estamos siguiendo la serie de Historia de la Iglesia, así que hoy sábado vamos a seguir con Historia de la Iglesia. Estamos detenidos allí por el siglo XII-XIII y nos hemos parado a ver algunos de los personajes históricos que aparecen en estas fechas, a los que llamamos pre-reformadores. Dios siempre tuvo su remanente a través de la historia, hombres y mujeres fieles que a pesar de la corrupción y el desvío de lo general de la Iglesia, hubo algunos que se mantuvieron fieles, como pasó en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios. La gran mayoría se torcieron, le dieron la espalda a Dios, se volvieron incluso a favor de dioses paganos, pero siempre Dios tuvo algunos que permanecieron fieles, a los que llamamos el remanente de Dios. Bien, hoy vamos a hablar un poquito más en esas épocas, el tiempo de las cruzadas y todo este tiempo. Hoy vamos a hablar de los cátaros y vamos a ver un poquito más. ¿Sabéis quiénes eran los cátaros? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ahora vamos a decirlo en el estudio, pero vamos a orar primero. Le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y entonces nos ponemos. Señor, estamos muy agradecidos por este nuevo día y esta oportunidad que nos das de podernos reunir en tu nombre, hermanos de diferentes lugares del mundo a través de este medio, y te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando en este estudio bíblico. Es una materia bíblica, la historia de la Iglesia, y en la que miramos hacia atrás en el tiempo y vemos los errores, de dónde nos desviamos, las cosas que se hicieron mal y aquellas que se hacían bien y que hemos perdido en el camino. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos enseñes, porque queremos ser esa iglesia auténtica, verdadera, la iglesia que dignifica tu nombre y que cumple tu misión, tus propósitos. Te ruego que nos guíes en este tiempo con el Espíritu Santo, que Él nos enseñe todas las cosas, y una bendición especial para cada uno de mis hermanos que vean este estudio. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos, qué bueno que nos podamos ver un día más y podamos estar ahí participando de este tiempo de estudiar la Biblia juntos. Historia de la Iglesia, siglo XII-XIII, ahí estábamos hablando los días pasados. Estuvimos hablando de las cruzadas, hablamos de John Hus, que vivió por esa época, hablamos de Pedro Baldo o Pedro Valdés, hablamos la semana pasada. A todos estos se les consideraban pre-reformadores. De hecho, a todos los seguidores de Pedro Baldos ya se les conocía como protestantes, aunque el movimiento protestante tendrá su auge en los tiempos de Lutero. Pero ya había movimientos, ya se estaba preparando esos cambios profundos que iba a haber dentro de la Iglesia, que iban a provocar un movimiento que ya no se podría extinguir, no se podría apagar y que permanecería hasta el día de hoy, el momento en el que nosotros vivimos. Personas, cristianos, que trataban de volver a la escritura, a la palabra de Dios, que trataban de ser esa iglesia auténtica que comenzó allí en la historia que la Biblia cuenta en Hechos de los Apóstoles. Pero antes de que nos pongamos con el tema de hoy, déjame que mire un momentito en el chat en directo. Ahí tenemos a Juan Vázquez, que ha sido el primero en saludar. Buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, un fuerte abrazo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y Miguel Torres dice, buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, Dios los bendiga a todos, qué bueno escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, gran abrazo en la distancia. Ana Rita dice que Dios os bendiga siempre a todos. Juan Bermudo dice, buenas mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. José Luis dice, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, iglesia. Walter dice, bendiciones, Pastor Víctor, y a todos mis hermanos, que el Señor siempre los guíe y los bendiga. Beatriz dice, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, amén, un abrazo. Alina dice, buenas noches, bendiciones para todos. Y Benito dice, buenas noches a todos mis hermanos. Y esos son los comentarios que hay más hermanos conectados. Mira, justo ahora entra el mensaje de Paco Rosario, bendiciones para todos, un abrazo muy fuerte para todos.
y más hermanos que hay por ahí, así que bueno, conforme todos se conectan y ya somos un buen grupo, vamos al estudio de hoy. Bien, dentro de la iglesia está corrupta, siglo XII y XIII, han dejado la Biblia a un lado, la iglesia se ha mezclado con el poder, se está llenando de riquezas, hay una corrupción tremenda dentro de la iglesia, a los títulos eclesiásticos, el clero se compra con dinero y con influencias de poder, y bueno, y todo es una mafia y todo eso es terrible, los pecados que hay ahí en Roma y todo es una catástrofe, ¿no? Pero como decíamos, y estuvimos viendo ahí acerca de los valdenses, o la historia de Pedro Baldo, el último día, también habíamos hablado de John Hus, o de Jan Hus, según ahí como lo pronunciamos, ¿no? Pues vimos que Dios tenía hombres y mujeres fieles, que incluso en su valentía se enfrentaron contra la corrupción de la iglesia, y bueno, y como pasó con una gran mayoría de ellos, murieron como mártires. Hoy vamos a hablar de los cátaros. Estamos ahí siglo XII-XIII, que es cuando surge también este movimiento, justo cuando, si la semana pasada hablábamos de los valdenses, de Pedro Baldo, pues resulta que paralelo a los valdenses surge este otro movimiento, los cátaros, que llegaron a ser muy poderosos, muy numerosos dentro de la iglesia. La palabra cátaro vendría a significar la traducción algo así como puro. También se les llamó albigenses por alguna de las ciudades donde surge este movimiento, el pueblo de Albi, que está en los Pirineos franceses, en los Midi-Pyrénées franceses, porque en el sur de Francia es donde más numerosos y más control tuvieron los cátaros. También en el norte de Italia fueron muy numerosos, y en el norte de España, que toca frontera con el sur de Francia. Entonces, sur de Francia, norte de España, ahí es donde fueron más numerosos los cátaros. ¿Y quiénes eran los cátaros y qué hacían los cátaros? Bueno, no eran pre-reformadores. Era un movimiento de corte agnóstico y consiguieron muchos seguidores, a los que la Iglesia también persiguió a través de la Inquisición. Pero no podemos hablar de ellos como pre-reformadores, no podemos mencionarlos así como un ejemplo para nosotros, porque no lo eran. Hablaremos un poco de las creencias gnósticas, pero llegaron a ser muy numerosos. Se dice que llegaron a tener un papa en algunos escritos así antiguos, que tuvieron obispos y nombraron un papa. También se cree que celebraron un concilio en el año 1167 en la ciudad de San Félix de Caramán, que está cerca de Tolosa, en el sur de Francia. Y bueno, conquistaron la gran mayoría de la población del sur de Francia. O sea, en el sur de Francia, norte de España, lo más normal es que si tú vivías ahí fueses cátaro. O sea, conquistaron, fue un movimiento que en esas regiones se extendió muchísimo. También en el norte de Italia, en el año 1228, en el norte de Italia, eso ya era siglo XIII, ahí contaban con 1/3 de la población. O sea, de cada 3 habitantes del norte de Italia, 1 era cátaro. Entonces, bueno, llegaron a tener muchísima influencia. Pero vamos a responder la pregunta: ¿quiénes eran los cátaros? ¿Qué creían? Bueno, pues voy a resumir, porque había variedades según, por ejemplo, en el norte de Italia había algunas diferencias con los que estaban en el sur de Francia, pero generalizando, los cátaros enseñaban que hay dos poderes, el bueno y el malo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se enseñaba, sobre todo en la parte del norte de Italia, enseñaban más la idea de que Dios tuvo dos hijos. Uno se llamó Satanel y el otro se llamó Cristo. Satanel era el hermano mayor, o sea, Satanás. Satanás y Cristo eran hermanos, según los cátaros. Y Satanás era el hermano mayor que se rebeló contra el Padre, contra su Padre, contra Dios, y así se convirtió en el jefe de la maldad, en el jefe de todo lo malo. Y Cristo era un hijo, o sea, tanto Cristo como Satanás eran seres creados. Esa es la idea gnóstica. Ahora después vamos a hablar un poquito más, porque en la Biblia
en los primeros años de la Iglesia ya se tuvo que lidiar con estos pensamientos gnósticos. Entonces, en el sur de Francia y norte de España, no hablaban tanto de ese concepto de los dos hijos, pero sí que afirmaban que había dos poderes eternos, uno es bueno y el otro es malo. El malo es el mundo visible, que por lo tanto es obra y poder de este poder malo. O sea, el mundo, lo material, es obra de lo malo, del maligno, de la maldad. Y las almas del campo del buen Dios fueron tomadas y fueron secuestradas o deportadas en el campo malo, o sea, en el mundo, en todas las cosas creadas. Ellos decían, los cátaros decían que el pecado original de Adán y Eva fue la reproducción humana, o sea, practicar sexo y tener hijos. Eso fue el pecado original. Eso decían los cátaros. O sea, yo conforme voy hablando, bueno, yo creo que todos los que estáis escuchando este estudio bíblico ya tenéis una madurez y un conocimiento bíblico, así que conforme yo voy hablando, vosotros ya estáis entendiendo y estáis, casi que yo no necesitaría ahora debatir esos principios y mostraros que la Biblia dice lo contrario, porque son herejías suficientemente notables y grandes como para que cualquiera de los que estáis escuchando pues os creyeseis algo de lo que los cátaros enseñaban. Ahora vamos a hablar de por qué surgen a veces esas desviaciones dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a comentarlo también. Pero fíjate, el mayor pecado, el pecado original de Adán y Eva, fue la reproducción humana. O sea, no fue comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino practicar sexo y tener hijos. Eso fue el pecado mayor. Por eso los cátaros enseñaban que la salvación se obtiene por arrepentimiento, ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Ya lo hemos comentado en la historia de la Iglesia. El ascetismo es las vidas apartadas de todo lo del mundo, vidas de monasterios. Los ascetas eran los que vivían como ermitaños o como monjes dentro de los monasterios, apartados de todos los bienes materiales, de las comodidades. Vivir una vida de ascetismo era una vida de pobreza, ¿no? Alejados de todo lo que representase este mundo. Entonces uno se salvaba por el arrepentimiento, por llevar una vida de ascetismo y por la consolación. ¿Y qué es eso de la consolación? La consolación era un estado espiritual al que se llegaba por medio de una imposición de manos. Alguien que ya tuviese la consolación te imponía las manos y te traspasaba la consolación. Tenías que tener el Evangelio de Juan en tu cabeza. Aquí encima de la cabeza te colocaban el Evangelio de Juan y alguien que ya se supone que había recibido la consolación, te imponían las manos y entonces te traspasaban ese nivel. Era un nivel elevado. El clero de los cátaros, todos eran los que habían alcanzado ya la consolación. A estos se les llamaba perfectus, que del latín en castellano, perfectos. O sea, alcanzaban el nivel de la perfección. Entonces, pues, si tú ya habías alcanzado ese nivel de perfectus, o sea, para que te impusiesen las manos, el que te las imponía tenía que reconocer que tú ya estabas en un nivel, ¿no? Ya te habías arrepentido, llevabas una vida de ascetismo, tenías ya un nivel y entonces pues te hacían ese traspaso como algo espiritual, no se sabe bien qué era, ¿no? Que te traspasaban, no sé, no se sabe muy bien, pero por la imposición de las manos con el Evangelio de Juan sobre tu cabeza, pues ya te convertías en perfectos. Y a partir de ese momento, para no perder tu condición de perfectus, tenías que mantenerte en unos requisitos. No casarte, o no practicar el matrimonio, no jurar, no se podía jurar por nada, no se podía participar en guerras, o sea, no podías ser un soldado, un guerrero, tenías que desprenderte de todas tus propiedades, tenías que desprenderte de las propiedades, todo eso era del mundo, de la carne, y tenías prohibido comer carne, huevos y leche,
porque, decían ellos, que todos de esos productos venía el pecado principal, el de la reproducción. O sea, de la carne, de los huevos y de la leche viene la reproducción humana y por lo tanto tienes que abstenerte de comer de todas esas cosas. ¿Qué te parece? Bueno, recuerda que no hablamos de dos locos que había por ahí, hablamos de un movimiento dentro de la iglesia que llegó a contar con millones de seguidores en los cátaros. Y los demás, esto era para el clero, los que aspiraban ya a ser perfectos o habían llegado a ser perfectos. Los demás, bueno, pues a estos se les permitía que se casaran, que comiesen de esos alimentos prohibidos, se les permitían esas cosas. Pero ¿qué ocurría con ellos? Pues que al morir no eran salvos. Tenían que entrar en un proceso de reencarnación, se iban a reencarnar en cuerpos humanos o de animales y así seguirían reencarnándose hasta que un día alcanzasen también la consolación. Ese estado, la consolación, ese estado que te llevaba ya a ser perfectos. Y entonces pues ya no dejabas de reencarnarte, ya no te reencarnabas más. Bueno, seguramente si tenéis un poco de conocimiento de estas filosofías orientales como el budismo, que enseñan la reencarnación, siguen un principio similar. O sea, es como que los cátaros adoptaron un poco esa idea de que para alcanzar una perfección en el karma y todas estas cosas que se explican, necesitas un proceso de reencarnación, ¿no? Pues algo así parecido enseñaban los cátaros, pero dentro del cristianismo. O sea, eran cristianos, ¿eh? Estaban ahí como cristianos, porque usaban la Biblia. Pero la Biblia con condiciones, con restricciones. Por ejemplo, el Antiguo Testamento era descartado por completo. O sea, el Antiguo Testamento no se usaba, a excepción de los salmos y los proverbios. El salterio sí que lo utilizaban pues como para alabanza a Dios, pero el resto del Antiguo Testamento era desestimado. Y es muy interesante porque tú fíjate el concepto que llegaban a tener tan torcido, porque los agnósticos creían que el Dios del Antiguo Testamento era la parte del mal. O sea, el Dios del Antiguo Testamento era el malo, porque creó todas las cosas. Y como ellos enseñaban que todo lo material era malo, entonces, si Dios había creado el mundo visible, ese Dios que lo creó, entonces era malo. O sea, eso es lo que ellos enseñaban. Los gnósticos partían de esta convicción de que la materia era absolutamente mala. ¿Qué dice Génesis cuando Dios creó todas las cosas? Y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué es lo que lo hizo malo? El pecado, la desobediencia. Pero los gnósticos decían, y los cátaros seguían esta creencia, los cátaros enseñaban esto, que toda materia es absolutamente mala y el espíritu es bueno. Entonces, si Dios había creado el mundo visible, entonces el Dios que hizo eso es malo. Esa era su conclusión, ¿no? Por eso desestimaban el Antiguo Testamento, porque el Dios que se muestra en el Antiguo Testamento es el Dios creador, y entonces para ellos ese era el Dios malo, el Dios malvado. Después vamos a hablar un poquito más porque iremos a la carta de los Colosenses, que es una de las cartas que Pablo escribe precisamente para luchar contra el gnosticismo que se estaba introduciendo dentro de la iglesia en ese momento. Dentro de fíjate en estos principios. Bueno, Belén ha hecho un comentario, dice, siempre se empeñan en eliminar la proteína animal de la alimentación y eso causa debilidad y enfermedad. Sí, es interesante que hay algunas sectas como adventistas del séptimo día que promueven el mundo vegano. Una de sus fundadoras, la fundadora Elena White, ella
escribió muchos libros donde fomentaba todas estas ideas de abstenerse de comer carne y productos derivados de los animales, del mundo animal, etcétera. Pero el Señor estableció una dieta, hay una dieta bíblica que se establece para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo caído. El mundo en el que estamos es un mundo bajo la maldición del pecado. Y en este mundo hay muerte todos los días y los animales mueren. Y los animales son provisión para el consumo humano. Entonces, no digo que en algunos casos especiales, casi siempre tendría que ser bajo prescripción médica y con sabiduría. O sea, no te hagas vegetariano porque sí, o vegano porque sí, porque está de moda. Estos movimientos, cuidado, porque a veces tienen esos matices ocultos detrás de todo esto. Si uno decide hacerse vegetariano o vegano, tendría que ser por una cuestión de salud, pero no simplemente por una moda, por un principio de que es que en el mundo esto está de moda y muchos lo hacen, pues yo también. No, no sigas las corrientes de este mundo. Si lo haces, hazlo porque sea algo por tu salud, porque llegas a la conclusión médicamente, bajo una prescripción médica, de que es necesario que tengas una dieta especial o algo. Pero en la Biblia se estableció los animales que se podían comer y los que no. A Noé, cuando bajó del arca, Dios le dijo que matase y que comiese. Y Jesús comía carne. Él celebra la Pascua, y en la Pascua el alimento principal era el cordero que había sido sacrificado, etcétera, etcétera. O sea, ahora no voy a entrar dentro de ese tema, pero matizar que algunos movimientos de este tipo imponen a todo el mundo que tiene que ser así, relacionándolo con una cuestión espiritual. Y en todo caso, las dietas, según qué dieta llevas, tiene que ser un principio de salud, un principio médico, pero en ningún caso una cuestión espiritual. En cualquier creencia que te intenten imponer una dieta, ahora te leería esos textos que pone ahí en el Nuevo Testamento, de que nadie se deje inquietar ni remover de su pensamiento, del pensamiento bíblico, en cuanto a comidas, días de fiesta, etcétera, etcétera, porque todo eso es fariseísmo, todo eso es religión pagana, y se tratan de imponer cosas que para nada tienen que ver con una verdadera fe en Cristo. Entonces, bueno, ellos usaban la Biblia, pero a su manera. ¿Cuántos hay, incluso dentro del mundo evangélico, que utilizan la Biblia como les conviene? Esto lo tomo, esto lo dejo, aquí esto dice y lo saco de su contexto y se manipula la Biblia a placer, ¿no? Pero aquellos que buscan la verdad, son fieles a la verdad, van a recibir la palabra de Dios tal cual es. Ellos, y agárrate a la silla, porque todo esto, lo que estamos diciendo, pues tiene unas consecuencias en la fe, ¿no? Si ellos rechazan el mundo material, si dicen que todo lo material es malo, que el Dios del Antiguo Testamento que creó la materia era malo, era parte de la maldad, pues claro, entonces toda la obra redentora de Cristo es mala. Porque si Cristo vino en carne, por eso ellos enseñaban que Cristo no había nacido en carne, nunca vino en cuerpo. Ellos rechazan la cruz de Cristo porque dicen que Cristo no tenía cuerpo. Era un ente espiritual que vino al mundo como una de las creaciones de Dios, un hijo de Dios, una emanación del Dios bueno. De ahí salió Cristo. Y Cristo no tenía cuerpo, entonces ellos rechazaban la cruz de Cristo. Así que en ese punto, evidentemente, ya nos hemos cargado todo el cristianismo, toda la doctrina, todo lo que tiene que ver con la salvación. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la cruz de Cristo. Lea Pablo, escucha el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que hablaba del sacrificio del Mesías que vendría. ¿Cómo puede ser que alguien que conoce algo de la Biblia pues niegue la cruz de Cristo? Bueno, evidentemente eso es satánico, porque disfrazando cristianismo, se llama cristianismo, pero lo disfrazan de tal manera que todo se vuelve como muy moderno, hay que llevar unas dietas especiales, hay que renunciar a lo material porque todo es pecado, tenemos que vivir unas vidas de ascetismo, negándonos a los placeres de la carne, tenemos que, y con una filosofía así como muy, incluso con connotaciones orientales, la reencarnación, no, todos, o sea, es como una segunda oportunidad la reencarnación, ¿no?
Eso abre la puerta, de alguna forma, a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Que a todo ser humano le pasa eso. Me resulta tan difícil ser una persona santa, me resulta tan difícil contenerme en según qué apetitos carnales. ¿Sabes qué? Como me voy a reencarnar, ya tengo tiempo en otras vidas. Qué engaño tan terrible de Satanás. Porque es engañarte a ti mismo de que comamos y vivamos porque mañana moriremos. En otra vida, pues ya me esforzaré más. Y no hay otra vida. Ese es el problema. Dicen Hebreos que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice la Biblia. La reencarnación no existe. Pero estas filosofías orientales y estos movimientos agnósticos dentro de la Iglesia absorbían de estas ideas y de esa forma pues se conseguía acallar la conciencia, vivir como quieres al final. La hipocresía dentro de la propia jerarquía eclesiástica, los que parecía que ya eran los perfectos, resulta que tenían una apariencia, pero a escondidas eran otra cosa y todo era tan falso, ¿no? Entonces todo satánico para engañar y desviar del único camino que conduce a la salvación. ¿Y cómo eran los cultos de los cátaros? Bueno, pues en los cultos de los cátaros leían las escrituras que podían, las que habían desestimado no, claro, especialmente siempre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo tomaron como la principal escritura. Pero es que si tomamos el Evangelio de Juan como referencia, ahí está la cruz de Cristo, ahí está Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, ahí están las palabras de Jesús, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, ahí está toda la instrucción. Entonces no me puedo acabar de entender cómo alguien que lea el Evangelio de Juan enseñe todas esas doctrinas equivocadas, esas doctrinas heréticas, ¿cómo puede ser, no? En los cultos cátaros se leían las escrituras, especialmente el Evangelio de Juan, había predicación, el predicador predicaba, las enseñanzas propias de esa filosofía gnóstica, y la parte final del culto, pues todos los creyentes que estaban ahí se arrodillaban y adoraban a los perfectos, al clero, los adoraban. ¿Por qué? Porque en ellos moraba el Espíritu de Dios. Idolatría. ¿Qué enseña la Biblia? Que solo a Dios se puede adorar. Y ha habido intentos en la historia de la Iglesia. Hace poco estábamos comentando ese episodio de Hechos, cuando Pablo y Bernabé llegan a una ciudad, predican, ocurre un milagro, y los habitantes de la ciudad que adoraban a sus dioses, a los dioses griegos, pues vinieron y dijeron que Pablo y Bernabé eran los dioses griegos, eran Zeus y y el otro, ¿cuál era? Que se me ha ido de la cabeza. Seguramente os acordáis alguno. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? Se rasgaron las vestiduras y se arremetieron contra la multitud, se escandalizaron. ¿Pero qué hacéis si hemos venido a predicar para que precisamente os volváis de vuestros dioses al Dios vivo? Mercurio, eso. Para que dejéis a estos dioses y os volváis, y ahora resulta que nos idolatráis a nosotros. Estaban escandalizados, no lo entendían. El propio apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en medio de todas las visiones y de todo lo que él está recibiendo, esa revelación tremenda, hay uno de los seres, de los mensajeros que le están mostrando todas estas cosas. Entendemos que Juan llegó a perder la noción, ¿no? Porque 2 veces intentó adorar al mensajero que le estaba mostrando todas estas cosas. ¿Y qué le dijo este? Levántate. No me puedes adorar a mí, solo podemos adorar a Dios, yo soy consiervo tuyo, solo a Dios se le puede adorar. Bien, pues los perfectos, los cátaros que ya habían alcanzado ese nivel en el clero de la perfección, ellos sí eran adorados por el resto de los prosélitos, porque se les reconocía que ellos tenían el Espíritu de Dios. Y estos, los adorados, pues entonces bendecían a todos los prosélitos, a todos los creyentes que estaban allí. En cuanto a la oración, solo oraban el Padre Nuestro, nada más. Era la única oración que hacían. Bien, entonces se hicieron tan numerosos y poderosos que evidentemente la Iglesia
vio esto como una gran amenaza. Intentaron detenerlos mediante la conversión al catolicismo romano, a la iglesia, a la única iglesia que se consideraba desde Roma que era la auténtica y la verdadera. Juntamente con los ataques a los cátaros, también a los valdenses, a los seguidores de Pedro Baldo, que estos sí seguían la Biblia y predicaban la verdad de las Escrituras. Estos sí eran ya protestantes, ya eran reformadores. Entonces la iglesia, el papa, que en ese momento era el papa Inocencio III, pues el papa monta una cruzada hacia el norte de Italia y sur de Francia y norte de España para exterminar a todos estos movimientos. Principalmente los cátaros eran los más numerosos en esa época y en estos lugares geográficos, pero los valdenses también fueron atacados y masacrados, como hablábamos la semana pasada, por predicar las Escrituras. Entonces el Papa Inocencio III lanza esta cruzada contra los territorios cátaros. En la actualidad, yo tengo un libro aquí que os lo muestro. Dentro de la literatura, de los muchos libros que tengo, pues tengo este que se titula así, Los cátaros. Y en internet también está toda la información, ¿verdad? Entonces, en estos libros, pues, o en internet, tú puedes encontrar que hay un montón de castillos de esa época, de los cátaros, que pertenecieron a los cátaros. Pues aquí hay, por ejemplo, un castillo y bueno, y muchos más. Os podría mostrar ahí, sobre todo el sur de Francia, el norte de Italia, algo en el norte de España, pero sobre todo el sur de Francia. Hay muchísimos castillos en ruinas, la mayoría, que fueron de los cátaros, pertenecieron a los cátaros a esta época. A veces viajando por el sur de Francia en dirección hacia Suiza y eso, muchas veces desde la autopista se ve un castillo que ese sí está bien conservado y es uno de los castillos que perteneció a los cátaros y que fueron conservados o restaurados posteriormente. Entonces hay toda una ruta de castillos de este tiempo, porque ahí se hicieron fuertes en esta guerra que, promovida desde el papado, el Papa Inocencio III lanzó contra los cátaros. Es una guerra que duró 20 años. Estuvieron 20 años en guerra. La corona francesa respaldó, apoyó esta cruzada, esta guerra, porque, claro, la corona de Francia, el rey de Francia había perdido el control sobre los príncipes del sur de Francia que ahora respaldaban el movimiento cátaro. O sea, muchos de esos príncipes o se hicieron cátaros o respaldaban a los cátaros, los protegían. Entonces a la corona francesa le interesó esta guerra para exterminar ese movimiento porque les estaba perjudicando, estaban dejando de tener el control y recibir por lo tanto ingresos de todas esas grandes regiones que estaban ahora bajo dominio cátaro. Finalmente fueron exterminados los cátaros, tristemente también los valdenses y estos movimientos que sí seguían la verdad de las Escrituras. Y a continuación, cuando se llegó al fin de la guerra, esa guerra que duró 20 años, pues se convocó un concilio, el concilio de Tolosa, año 1229. Y en ese concilio, a destacar algunas decisiones que se tomaron. Una fue que no se podía leer la Biblia, se prohibió la lectura de la Biblia a todos los que no fueran de las clases altas del clero. Ellos utilizaron la excusa de que tanto cátaros como valdenses como otros movimientos de este tipo, los que siguieron a John Huss y estos, leían la Biblia. Y eso fue la causa de estos movimientos, de estas sectas que salieron dentro de la iglesia. Así decía la autoridad eclesiástica. Y por lo tanto, o sea, fue echarle la culpa a la Biblia. La culpa la tiene la Biblia. Por culpa de la Biblia han surgido estos movimientos. Bueno, en el caso de los cátaros no fue así, no fue por culpa de la Biblia, porque los cátaros torcieron la Biblia más de lo que se podía torcer. Pero sí tenían razón en el caso de los otros movimientos, como los valdenses, como los que siguieron el movimiento de Pedro Baldo. En ese caso sí, la Biblia tuvo la culpa, porque la Biblia enseñaba todo lo contrario a lo que la Iglesia estaba haciendo en ese momento.
Entonces, decir la Biblia tiene la culpa, pues tenían toda la razón. Eran ellos los que estaban equivocados, porque la Biblia es la verdad. Pero la solución, prohibido leer la Biblia. Así que Inocencio III fue un gran papa, y me imagino que se ha entendido la ironía, un gran papa. Prohibir leer la Biblia. ¿Te llamas iglesia cristiana y prohíbes leer la palabra de Dios? Los evangelios, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, donde están los fundamentos del cristianismo, Hechos de los Apóstoles, donde está el comienzo de la iglesia, se prohíbe leer la Biblia. Bueno, imagínate, ¿no? Y a raíz de este concilio, del concilio de Tolosa del año 1229, pues también comienza la Inquisición de una forma ya sistemática, como una organización ya que funciona de una manera sistemática contra todos los movimientos, contra todas las ideas que surjan dentro del mundo, de la Iglesia, contrarios a la autoridad del gobierno de Roma. Hay que aplastar y aniquilar cualquier movimiento que surja por ahí, contrario a lo que Roma es y lo que Roma dice. Y los reyes pues apoyaban esto, los reyes católicos de esa época, a todos los reyes, no me refiero solo a Isabel y Fernando, que se les llamaba los reyes católicos, todos los reinos que estaban bajo la autoridad del Papa, del catolicismo, como aquí en España, por ejemplo, en esa época, en esta guerra de los 20 años contra los cátaros y los valdenses y todos estos, Pedro II de Aragón ordenó la ejecución de los herejes por fuego. O sea, Pedro II de Aragón, el rey, ordenó que todos los herejes que se levantaban contra Roma fueran ejecutados quemados en una hoguera. Hay una cosa que no se me olvide decir. Claro, en todos estos casos a los herejes se les confiscaban sus bienes. Cuantos más herejes, mejor. O sea, que salían herejes, hubo un momento en el que salían herejes de todas partes. O sea, alguien porque el vecino decía, no, yo lo vi un día que estaba ahí leyendo un libro, yo creo que era algo de la Biblia y tal, y no sé qué. Y a veces eran hasta acusaciones falsas, simplemente por celos, por disputas personales. Había acusaciones y ya llegaba la Inquisición y, bueno, era un tiempo horroroso, terrible, porque si alguien te había acusado de hereje, no es que existía la presunción de inocencia. No, es que si te acusaban de hereje, venía la Inquisición para interrogarte a ver si eras un hereje o no. ¿Y cómo lo hacían? Pues se utilizaban medios como por ejemplo la tortura. Bueno, a ver si es verdad que eres un hereje o no, vamos a torturarlo. Porque si te preguntan, ¿tú sigues a Pedro Baldo? No, yo no lo sigo. A lo mejor nos estás mintiendo, vamos a torturarte y así nos dirás la verdad. O sea, imagínate en qué cabeza cabían esas cosas, ¿no? Esas barbaridades. Pero en eso se convirtió la Iglesia. Y claro, fue muy bueno para la Iglesia que hubiese tantos herejes, porque esto hizo que sus arcas, sus tesoros aumentasen muchísimo, porque a todos los herejes se les confiscaban todos sus bienes, tierras, propiedades, dineros, todo lo que tuviesen era confiscado y pasaba a ser propiedad de la Iglesia, propiedad del clero. Bien, vámonos a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Estas ideas, como el gnosticismo, ya existían en el principio, en los primeros años de la Iglesia. Y fíjate, los cátaros estamos hablando del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII. O sea que nunca estas ideas desaparecieron. Siempre estuvo esas ideas corruptas ahí dentro de la Iglesia. A veces de formas tan descaradas como estas, ¿no? Negar que Cristo sea el Hijo de Dios, pero no te olvides que sigue habiendo movimientos hoy en día, sí. Los cátaros fueron un gran movimiento, pero hoy en día hay sectas cristianas como los Testigos de Jehová, como los Adventistas del Séptimo Día, que atentan sobre todo esto. Tú sabes que, por ejemplo, los Testigos de Jehová son varios millones en el mundo, han alcanzado un nivel considerable de seguidores, dado a su persistencia en su trabajo, en su intentar captar adeptos, y ellos niegan la divinidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo no es Dios. Ellos dicen que no es el Dios que se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Han torcido
la verdad, y por lo tanto todo el tema de la salvación se ve afectado por eso. Y entonces todas esas ideas siguen de una manera o de otra. Pero fíjate, en la carta a los colosenses, Pablo tiene que escribir acerca de Cristo, o sea, el tema principal de la carta es Cristo. Siempre era el tema principal de las enseñanzas de Pablo Cristo, pero en este caso el Cristo Dios, el preexistente, el que muere por nosotros en la cruz, el Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque Él está combatiendo esas ideas heréticas que negaban la divinidad de Cristo, que hablaban del Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo, que decían que todo lo que es de la materia, todo lo que es de la carne es pecado, es malo, es fruto del mal. Entonces, por eso los gnósticos veían al creador del mundo como un Dios falso, un Dios malo. Era un ser hostil, y por eso Pablo, aquí en esta carta, insiste en que Dios fue quien creó el mundo y que la gente de la creación no fue una emanación ignorante y hostil, sino que fue Jesucristo, Dios hecho hombre. Por eso vamos a leer Colosenses 1, vamos a leer del versículo 15 al 23. Hablando de Cristo, dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, cuando tú conoces estas doctrinas de los agnósticos, entiendes mucho más por qué Pablo está diciendo todo esto. Está combatiendo directamente estas herejías. No, todo lo que es materia es pecado. No, perdona, mira, Cristo es la imagen del Dios invisible, el Dios bueno, el Dios creador, el único Dios verdadero, el santo. O sea, Él, Cristo, es el primogénito de toda creación, porque Él participó en la creación, Él es creador, y ahora va a decir más adelante, y Él se hizo hombre. O sea, Él está combatiendo estas ideas falsas. Dice versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo creado, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es en el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. O sea, está hablando de que lo creado no es malo, fue corrompido por el pecado, pero Dios está obrando para que haya una reconciliación de todas las cosas creadas. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, para los cátaros, para los agnósticos, bueno, ahora ya no hablo de los cátaros, ahora hablo de los cátaros siglo XII y XIII, el movimiento agnóstico, que es lo que los cátaros creían y predicaban. Pero ahora en los tiempos de Pablo, de la primera iglesia, los agnósticos veían que Jesucristo no era ni mucho menos único. ¿Qué dice la Biblia? El unigénito Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios. Unigénito es que es único, el primogénito es el que es el primero. Unigénito porque solo Dios tiene un hijo, no tiene más. Primogénito porque es el primero de otros muchos hermanos, esos somos todos nosotros los que hemos creído en Él. Pero los agnósticos decían que Cristo no era único. Ellos decían que había habido muchas emanaciones de Dios, de seres que emanaron de Dios, y insistían que Cristo era simplemente una de esas emanaciones.
Ellos dicen que el Cristo que se vio en este mundo no era corpóreo, no tenía cuerpo, era un ente espiritual visible, pero por donde el Cristo pasaba no dejaba huellas, no pesaba, no tenía peso, no tenía cuerpo. Entonces, eh, sí, aceptaban de que Cristo ocupaba un puesto alto dentro de todas esas emanaciones que surgieron de Dios. Pero por eso Pablo dice, no, mira, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, de la deidad. O sea, en Él está toda la divinidad, pero en forma corpórea. Eso no lo hemos leído, pero está ahí en el versículo 9 anterior. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Perdón, en el 2.9 quería decir, 2.9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo tiene un cuerpo y dentro del cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, bueno, los colosenses están siendo influenciados por estas ideas heréticas, malignas, satánicas, porque lo que tratan de hacer es apartar a las personas del único camino que les puede llevar a la salvación. Y los gnósticos lo veían así, y por lo tanto esto tenía una relación catastrófica en cuanto a la relación con Jesús, porque si la materia era totalmente mala, el cuerpo por lo tanto era totalmente malo, de ahí que aquel que fue la revelación de Dios, pues si tenía un cuerpo era malo. Y si Cristo era bueno y somos cristianos, los agnósticos, entonces teníamos que decir que Cristo no tenía cuerpo material, no vino con un cuerpo así que se podía palpar y tocar, sino que era una especie de espíritu que se presentaba de una forma corporal para que le pudiesen ver, pero que era espíritu, no tenía cuerpo. Así que los agnósticos negaban la humanidad de Jesús. Había escritos con estas enseñanzas, algunos de ellos han permanecido hasta el día de hoy, pero ahí Pablo se esfuerza en decir, lo hemos leído en el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos. O sea, a través de ese cuerpo de carne sacrificado es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de la salvación. El fin principal del hombre es encontrar el camino hacia Dios. Pero los gnósticos lo veían que ese camino de esa manera estaba cerrado. Ellos no entendían, ese camino estaba cerrado. Entre este mundo y Dios estaba todas esas emanaciones que habían surgido de Dios, y antes de que el alma pudiese llegar a Dios tenía que pasar la barrera de cada una de esas emanaciones, para la cual se necesitaba un conocimiento especial y conocer una consigna especial, o como antes decíamos que hacían los cátaros, ¿no? O sea, mediante una imposición de manos y unos rituales extraños se transmitía la consolación, dijeron ellos, establecieron así como una enseñanza. Tenían que ir adquiriendo un conocimiento intelectual para ir saliendo de esta condición, ir obteniendo la redención y el perdón, y en algunos casos, no sabemos si en el tiempo de Pablo se enseñaban exactamente lo mismo que los cátaros enseñaban, aunque eran pensamientos similares, paralelos, gnosticismo, pero los cátaros ya sabes que hemos dicho antes que incluso enseñaban acerca de que para alcanzar ese fin había que reencarnarse en otros cuerpos, en otras personas a través del tiempo. Pero la enseñanza de Pablo queda bien clara en este texto. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso no nos deja ningún margen para discutir. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí Pablo usa una palabra y una figura que
está provocando en los lectores que leen este texto originalmente, ellos leían en griego, la palabra era la palabra eikon, y se estaba transmitiendo una imagen con esta enseñanza que Pablo está aquí mostrándoles. La imagen es la traducción que se ha hecho al castellano de esa palabra eikon, y es correcta. Pero, como algún maestro ha señalado, algún especialista en el griego, la imagen que esto puede provocar puede crear también confusión. La palabra eikon puede ser una representación, pero una representación en sí misma no es bastante perfecta. O puede ser una manifestación. Cuando Pablo usa esta palabra, está estableciendo que Jesús, el Cristo, representa perfectamente a Dios y lo está representando a los hombres para que los hombres puedan ver y puedan entender a Dios. De esa manera nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a Dios. Eso es lo que hay detrás de esa palabra, que ahí se utiliza en el griego y que los que leían este idioma pues lo entendían. Traducirlo al castellano, una representación o una imagen, nos podría crear confusión, pero en el texto original no existe tal confusión, queda totalmente claro. ¿Cómo puede ser que se coja la Biblia y se tuerza tantísimo? Bueno, hemos hablado de los testigos de Jehová, fíjate, usan una Biblia parecida a la nuestra, pero no es una Biblia, es una traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. De una forma muy sutil, se han cambiado palabritas por aquí y por allá. Parece que el contenido es el mismo, pero no lo es. Los que ya conocen el tema, pues ya saben que lo que ellos tienen no es una Biblia, es una traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y por lo tanto lo que ahí se está hablando está totalmente cambiando el sentido original de lo que ahí se estaba diciendo. Algunos creen que estas palabras de Pablo que él está utilizando aquí en Colosenses 1 del 15 al 20, algunos creen que esto se convirtió en un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y es muy posible, pero no podemos saberlo exactamente, ¿no? Pero lo menciono porque era tan importante esta enseñanza que nadie tenía que dudar de que Cristo vino en carne. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Esa dualidad en la persona de Cristo es fundamental y esencial para nuestra salvación, ¿sí no? Entonces esa palabra icón es como la imagen que se refleja en un espejo, es esa revelación, en este caso total y absoluta, de Dios. Cuando veías a Cristo, ¿a quién estabas viendo? A Dios. Si Pablo hubiese querido decir que Jesús era similar al Padre, él hubiera utilizado otra palabra griega. Hubiese sido la palabra griega homoioma, que simplemente habla de una apariencia, de tener un parecido, de ser algo similar, pero no idéntico. Entonces esa palabra que hemos mencionado, eikon, esa es la palabra que dice que Él es la perfecta y misma imagen de Dios. El Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, dice en otro lugar de la Escritura. Dios es invisible, pero eso no significa que no puede ser visto por nuestros ojos materiales. ¿Y cómo? A través de Cristo. Se manifestó en el Antiguo Testamento y vino como hombre en el Nuevo Testamento para que ahora podamos tener a un Dios mucho más cercano, un Dios que podemos contemplar y ver. Cuando dice ahí, déjame que solo aclare esto un poquito, el primogénito de toda creación, lo he mencionado antes, pero aquí también la palabra griega, primogénito, es la palabra prototokos, que describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia de rango. O sea, Pablo no está hablando de que Cristo fue el primer ser creado, como algunos quizás podrían malinterpretar. El primogénito de toda creación quiere decir que Cristo fue creado. No. La palabra prototokos no está hablando de eso.
En el castellano podríamos confundirnos a lo mejor, y por eso los estudiantes bíblicos recurren al idioma original y a estudiar en profundidad lo que se quería decir ahí, qué entendían los lectores contemporáneos de Pablo cuando leían todo esto. Pablo lo usa aquí y él quiere decir que todas las cosas creadas tienen origen en Cristo, siendo Jesús en un orden de supremacía diferente a todas las cosas creadas. Eso es lo que Pablo está queriendo decir según lo que significa esa palabra griega prototokos. De ninguna manera el título de primogénito indica que Jesús es menos que Dios. Primogénito, quiere decir que el Padre es el Padre y el primogénito es inferior. No, para nada. O sea, los antiguos rabinos llamaban al mismo Yahvé, al mismo Jehová, lo llamaban el primogénito del mundo. El rabino Bechai, que es citado por un maestro cristiano Lifut, cita a este rabino utilizando esa palabra primogénito para referirse al mismo Dios, al mismo Yahvé o Jehová, como el primogénito del mundo. En Éxodo capítulo 4 versículo 22, ahí aparece el nombre de Dios o un título mesiánico, dice, Dios dijo, así como hice de Jacob un primogénito, así también haré al rey Mesías un primogénito. Está hablando así. En el Salmo... No, este texto no lo leo. No tiene que ver. Vale, entonces la expresión primogénito podría confundir al lector actual, pero por eso te estoy explicando que esa palabra prototokos está hablando de el que es primero en rango, el más importante, incluso del cual son todas las cosas creadas. Así que la persona de Cristo es la respuesta divina de forma semejante a las preguntas de la filosofía también del tiempo de estos filósofos griegos que también planteaban estas historias y los pensamientos gnósticos y todo esto, y Pablo, como un gran erudito y conocedor de las Escrituras y guiado por el Espíritu Santo, pues dejó unas enseñanzas muy firmes y muy profundas acerca de la persona y la obra de Cristo para que no quedase ninguna duda y estos ataques que la Iglesia sufría pues quedasen resueltas. De todas formas, ahí está la declaración directa y clara, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. En sí mismo, Él no es un ser creado, Él es el autor de la creación. Bueno, queridos hermanos, se nos ha hecho el tiempo, así que tengo que terminar por hoy. Si Dios nos lo permite, mañana, que ya será domingo, a las 9 de la noche volveremos al estudio bíblico, que estaremos otra vez con Apocalipsis. Qué rápido se ha pasado la semana, ¿no? También recordad que como todos los domingos, por la mañana, 11 de la mañana, tendremos nuestro culto dominical y estaremos alabando a Dios, predicando su palabra, teniendo comunión unos con otros. Si podéis venir en persona, tenéis que venir, nos tenemos que ver ahí en persona. Los hermanos que por la distancia y por los imposibles no podéis, pues bueno, gracias a Dios tenemos también estos medios de internet. Que Dios os bendiga, mis queridos, y que Él nos permita poder vernos mañana nuevamente. Un fortísimo abrazo a cada uno.